Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de diciembre del 2023. Como siempre, quiero dar las gracias a nuestros productores por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Recuerda que puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Tengo que pedirte encarecidamente que si te gusta este audio nos des un me gusta, nos dejes un comentario y lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal saber cuáles son los episodios que más te han gustado. Muchas gracias. Pilar Puertolas y Antonio Campín eran un joven matrimonio zaragozano de 38 y 41 años respectivamente. Tenían 2 hijos de 17 y 13 años. Era una familia querida en el barrio zaragozano del Picarral, donde residían. La fría mañana del 10 de enero de 1995, como cada mañana, Antonio, que se encontraba en el paro, acompañaba a su mujer al matadero de aves donde trabajaba desde hacía solamente un par de semanas. Eran las 5 de la mañana cuando Antonio baja primero para buscar el coche. Es en ese momento cuando es abordado por un varón y comienza una fuerte discusión entre ambos. Los gritos del ataque despertaron a un vecino que llamó a la policía, alarmado con la existencia de una pelea en la vía pública. Hasta el lugar se desplaza una patrulla de Policía Nacional que encuentra a su llegada los cadáveres de la pareja frente al número 4 de la calle General Yagüe, actualmente llamada José Luis Lacruz Verdejo, en el barrio del Picarral, en Zaragoza. El cadáver de Antonio estaba masacrado con 41 puñaladas en su cuerpo. El de Pilar presentaba otras 80. El asesino empleó una hazaña descomunal que estuvo a punto de seccionarle la cabeza. Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Al lugar se desplaza el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que se hizo cargo de la investigación del doble crimen que fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. Para los agentes es muy significativo el ensañamiento que empleó el autor o autores. Desde la primera inspección ocular tienen muy claro que la mujer era el objetivo principal de la agresión y están convencidos que se hallan ante un crimen pasional. Bueno, hubo varias cosas lo que llamaron la atención. La cantidad de lesiones. Los homicidios no habían sido en el mismo instante, sino que habían sido uno detrás del otro. Es decir,
como si hubiera una premeditación, como si el autor quisiera matar a las dos personas. Y luego, si aún creíamos que el ensañamiento había sido brutal, cuando vimos el cuerpo de la mujer, pues prácticamente había duplicado el ensañamiento. Había sido un asesinato brutal, con una violencia tremenda y con un ataque convulsivo sucesivo de máquina de coser. En la escena del crimen, los agentes de homicidio se encuentran una bolsa deportiva azul con unas rayas amarillas. En su interior había un hacha de mano, un Walkman, un refresco, unas frutas y un bocadillo. Los hijos de las víctimas no reconocen la bolsa deportiva, por lo que los agentes sospechan que el asesino la perdió durante la agresión y en su posterior huida. Vemos algo que parece que no cuadraba con los hechos, que es una bolsa de deporte, una bolsa azul con unas rayas amarillas. Por ejemplo, el hacha ya no es de defensa, es para asegurar. Si fallo con el cuchillo, llevo el hacha. Ya empiezas a barajar otra hipótesis. En el interior del bolso de Pilar, los agentes encuentran entre sus pertenencias una emisora portátil de radioaficionado, algo que ayudó mucho a encauzar la investigación. Escuchamos testimonios reales de testigos. Y nada, dice que hay 2 muertos ahí, en la acera. Y dice mi marido, ¿pero dónde? Dice, ahí mismo en la puerta. Y ella estaba aquí mismo en la puerta y él estaba en la puerta de allá. Miedo, estamos, yo estoy temblando todavía, que tengo una hija de 15 años. Y los hijos jóvenes, que tienen 27 años y 25. No lo sé, cómo está la vida así, ya lo ves. Porque yo me voy de noche, voy de tarde, voy de noche, voy de mañana. Y los chicos, algunos también. Sin palabras, con miedo, consternados, ¿cómo se dice? A las 9:30 de la mañana comienza la autopsia que reveló el número de puñaladas recibidas, con un ensañamiento innecesario, ya que las primeras 5 puñaladas, por ejemplo, en el cuerpo de Pilar, ya eran mortales de necesidad. Se habían efectuado con un mismo arma, lo que descartaba la autoría de una segunda persona. Además, ambos cuerpos carecen de lesiones defensivas, lo que significaba que el ataque fue sorpresivo y no les dio tiempo ni a reaccionar. En las primeras pesquisas no descubren que la pareja tuviera ningún problema o que hubieran sido objeto de alguna amenaza. Fueron varios los vecinos que vieron al agresor mientras esperaba en las inmediaciones del portal a que la pareja bajara. Junto con los testigos que presenciaron la agresión, fueron clave para la identificación del asesino. Uno de los testigos afirmó a la prensa que el asesino fue frío e impasible. Iba a lo que iba. Algunos de ellos recordaron a los agentes que la mujer fue vista en las últimas semanas en los comercios del barrio en compañía de un joven que podría responder a las mismas características físicas de su agresor. Los agentes descubren que Pilar y Antonio desde hacía algo más de un año se habían iniciado en la práctica de la radioafición, que pertenecían a un grupo de la ciudad relacionado con ello que se hacían llamar los CBistas, lo que explica el equipo de transmisión que los investigadores encuentran en el bolso de Pilar. Entre los años 70 y 90 existió una gran ola de radioaficionados a nivel internacional. Por ejemplo, en España había casi 70.000 licencias en vigor. Existen diferencias notables entre los usuarios de la banda CB, los CBistas, y los radioaficionados. A modo de resumen, los CBistas son personas que se inician en el mundo de la radio, que utilizan equipos más pequeños, menos potentes y más baratos. Mientras que el radioaficionado utiliza equipos más caros, más potentes, que utilizan otras bandas de frecuencia más amplias. Los radioaficionados tenían que realizar una serie de exámenes de conocimientos para conseguir una licencia y pagar por ella. En España existían en aquel tiempo hasta 3 tipos diferentes de licencias. Los intereses de los usuarios que utilizaban la banda ciudadana CB eran libres y muy diversos. Radioguías y ayuda entre automovilistas o camioneros, actividades de ocio, conversaciones multilaterales o tertulias por radio sobre diferentes temas. Y sobre todo, y muy importante, una relación social de personas que estaban aisladas o impedidas, asistencias en caso de necesidad, etc. En aquellos años, podemos decir que la radioafición era lo más parecido a las redes sociales que tenemos en la actualidad. Uno de aquellos integrantes del grupo CBista de Zaragoza
puso a los agentes en la pista de un joven integrante del grupo que era muy amigo del matrimonio asesinado y cuyas características físicas podían perfectamente coincidir con las del agresor. Aquel hombre utilizaba el seudónimo de Riglos. Su nombre era José Antonio Verdejo, pero aquel informante no conocía ni el nombre completo ni dónde residía. El mismo día del crimen y solo 7 horas más tarde, en un tiempo récord, los agentes ya tenían identificado al sospechoso. José Antonio Verdejo Santos, de 27 años, un joven introvertido que residía en casa de sus padres junto a sus hermanos, en el barrio de Actur, muy próximo al barrio del Picarral, donde residía Antonio y Pilar. La policía establece varios dispositivos en el domicilio del joven o incluso en el mismo tanatorio para lograr su detención. La familia de José Antonio llegó a reconocer la bolsa deportiva encontrada en el lugar del crimen como suya, pero se negaron a firmar el acta de declaración de efectos. Desde hacía poco más de un año, Pilar y Antonio se habían comprado un pequeño equipo de transmisión y se habían iniciado en dicha afición. En las ondas Pilar se hacía llamar Lady Halcón por la conocida película y Antonio utilizaba el nick de Campillo. Así recuerdan sus vecinos al matrimonio asesinado. Yo los veía un matrimonio extraordinario y muy normal, muy compenetrado. Ay, pues yo la recuerdo siempre muy alegre, muy jovial, siempre con buen humor. Para mí era una vecina extraordinaria. Él era más serio, pero ella era muy bromista y siempre estábamos, ya te digo, riéndonos y gastando bromas. Estupendos, eso lo digo yo porque yo, mire, no sé cuánto llevamos aquí, 38 años o por ahí. No sé si nació aquí, ella, o vendría muy pequeñica, ¿eh? Así, a través de las ondas, conocieron a su asesino, José Antonio, conocido como Riglos en las ondas, en honor a las Peñas de Riglos a 45 kilómetros de Huesca, una zona que el joven solía frecuentar y que le gustaba mucho. La prensa lo bautizó como el asesino de las ondas. Utilizaban para sus comunicaciones el Canal 37, el canal más frecuentado por los usuarios, y así conocieron al grupo de cebeístas. Dicho grupo celebraban reuniones en la capital maña que denominaban verticales para que los usuarios se conocieran y cohesionar así al grupo. Así, todos los viernes solían quedar en el bar Mónaco o en casa de algún usuario para cenar y charlar. Empieza ya los rumores entre los radioaficionados. Algunos afirman que un individuo conocido como Riglos, en su argot de radioaficionado, podía haber matado a Lady Halcón, otra señora que parece ser tenían relación a través de las ondas. Me contaba cosas de otros compañeros que se lo había pasado muy bien, que eran unas conversaciones muy agradables. Conectó con Andalucía. Estaban intentando conectarse con el mayor radioaficionado de España, que es el Rey, pero que no hubo manera. Cosas de WhatsApp que diríamos hoy día, ¿no? Un día me dijo de si me quería poner una emisora y dije, mira, déjame que no estoy para rollos, porque no tengo ganas de meterme en estas cosas que no las entiendo. En una de esas reuniones conocieron físicamente a Riglos. Comenzaron una amistad que poco a poco, y conversación tras conversación, fueron afianzando hasta el punto que iba a menudo al domicilio familiar. Incluso había conocido a los hijos del matrimonio. José Antonio les hacía pequeños regalos a Pilar y al resto de la familia, algo que extrañaba a sus miembros. Conectó con él, entonces le explicó el problema que tenía. Su padre estaba creo que estaba enfermo, su madre trabajaba, estaban pagando creo que un alquiler de un piso de protección oficial. Le buscaron a él un poco de trabajo, intentaron apoyarlo moral y económicamente. Era por la Navidad, lo vi a ella entrar a comprar en la verdulería, me dijo, mira, este es el chico. Era un chico pues guapo. El mozo, ella entró a comprar, él se quedó hablando conmigo unos minutitos y muy agradable y muy educado también. O sea que es que lo que sucedió es una cosa que no lo entiendo. Solían quedar para hablar entre las 10 y las 12 de la noche a diario. Poco a poco las conversaciones entre Pilar y Riglos fueron en aumento. Cada vez ésta le contaba más cosas de su vida privada y de los problemas que le surgían con sus hijos y marido, hasta el punto de tener controlados todos sus horarios y aficiones. Incluso comenzaron a escribirse cartas entre ambos. Antonio se lo había advertido a su confiada mujer: ándate con ojo que este parece que se quiere pasar.
Pilar llegó a preocuparse por la actitud de Riglos. El joven estaba cada vez más obcecado con ella y quedó con él para expresarle su deseo de acabar con aquella relación de amistad que Riglos estaba malinterpretando. Empezó a tenerle miedo, ya que no tenía un comportamiento normal, incluso a veces se mostraba agresivo. Había un enamoramiento patológico, una pérdida total del control de los impulsos y del poder pensar con claridad. Estaba obsesionado, pero mucho, que no paraba de seguirla, que bajaba a comprar y se lo encontraba en la puerta de casa. La noche del 9 de enero, solo 6 horas antes del fatal desenlace, mantuvieron una discusión a través de la emisora. Ella volvía a pedirle que solo quería que la dejara en paz. Solo 6 horas más tarde de aquella discusión, José Antonio esperaba en la puerta del domicilio. Conocedor de la hora a la que salía la pareja para acudir al trabajo, allí estaba decidido a acabar con sus vidas. El primero que bajó fue Antonio, y como ya sabemos, tras empezar una discusión entre ambos, comienza a apuñalarlo sin piedad de forma inesperada sin darle opción a defenderse. Pilar, que había escuchado las voces, sale rápido del portal para socorrer a su esposo, acabando brutalmente también con su vida. La policía le pone una orden de busca y captura a nivel nacional para lograr su detención. A las 8 de la tarde del mismo día del crimen, se persona en dependencias policiales una hermana del criminal para colaborar en su localización ante el miedo que tenía que su hermano acabara suicidándose. Declaró que José Antonio había fantaseado y le había contado que Pili, como él llamaba a la víctima, le daba en ocasiones esperanza de mantener relaciones más íntimas y que otras veces le rechazaba diciéndole que tenía muchos problemas, pero que no pensaba separarse de su marido. Los miembros del grupo cebeísta estaban aturdidos. Conocían tanto al matrimonio como al asesino y no daban crédito a lo sucedido. Además, estaban muy molestos por la imagen que la opinión pública tenía del grupo y de su afición, defendiendo su función humanitaria y de ayuda social. Mientras toda la ciudad buscaba al asesino, José Antonio se dirigía en tren hacia Huesca, llegando a las 10 de la mañana del mismo día del crimen al Hotel Pedro I de Huesca, donde se hospedó. En la habitación del hotel intentó quitarse la vida en el cuarto de baño cortándose las venas. Una empleada del hotel, al limpiar la habitación al día siguiente, se encuentra con el cuarto de baño lleno de sangre. El establecimiento dio rápidamente aviso a las autoridades. La vida tiene una fuerza extraordinaria. Es muy difícil para una persona quitarse la vida, ¿eh? Por la mañana, cuando sobre las 11 horas se recibió una llamada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca. Y nos dijeron que habían encontrado unos indicios de una tentativa autolítica en un hotel hostal de Huesca. Los agentes de la Brigada de Homicidios de Zaragoza se desplazan hacia Huesca. En la inspección ocular de la habitación encontraron un recorte de periódico que informaba del doble crimen y una nota manuscrita por Riglos que decía: «No tenéis ni puta idea, ignorantes. Yo también la quería y pronto estaré con ella». Riglos abandona Huesca el mismo día 11. A las 4 de la tarde, cogía un tren que le llevaría a Canfranc. Allí se hospedaría en un humilde hostal. Tras pedirle a la propietaria una cuerda, intenta ahorcarse sin éxito, ya que la cuerda no aguanta con su peso y se rompe. Nos lo cuenta la propietaria del hotel. La sensación que a mí me quedó de ese chico, su mirada, eran unos ojos de pedir ayuda. Muchísimas veces también los suicidas tratan de agarrarse a través de alguien a la vida, le cuentan sus problemas. Lo que pasa es que tampoco muchas veces sabemos ver las necesidades de estas personas. Pensé que igual pues estaba sin trabajo, se iba a Francia, porque preguntó el horario de autobús de Francia. Me dice, oye, ¿no tendrás una cuerda que tengo que...? Digo, ¿para qué? Pensando en a ver qué tipo de cuerda le daba. Le pregunté y es cuando me dijo que era para atar unas herramientas y aún cogí la cuerda yo y hice así de que sujetaba, ¿no? Pero nada más, no pensé yo. ¿Qué vas a pensar que se va a intentar hacer lo que hizo? El 14 de enero, sobre las 6:30 de la tarde, solo 62 horas después del crimen, el fugitivo se persona en el cuartel de la Guardia Civil de Canfranc. Todavía presentaba lesiones en su cuello de aquel fallido intento de ahorcamiento. Se sienta en la entrada del cuartel y al guardia civil de seguridad le entrega el arma del crimen ensangrentada, manifestando que quería entregarse. Son las únicas palabras que pronunció y no volvió a declarar nada más ante la Guardia Civil.
Entre sus pertenencias, además del arma del crimen, los agentes encuentran las 7 cartas que se habían escrito Pilar y él. El detenido se niega a hablar. Estaba en estado catatónico, con la mirada perdida en el vacío, y solo reacciona mínimamente al oír a los agentes nombrar a Pilar. Escuchamos al sargento al mando del cuartel de Jaca, donde se instruyeron las diligencias. Recibimos la llamada de los compañeros de la Guardia Civil de Canfranc de que una persona se había sentado en las escaleras de la entrada del edificio, se acercó al acuartelamiento y dice: vengo a entregarme. Dejó la navaja a su lado derecho y a partir de ahí ya no dijo ni una palabra. En ningún momento quería responder a ninguna pregunta, ni quería decir el por qué se entregaba ni por qué no se entregaba. Entonces dijimos que nos lo trasladaran aquí al acuartelamiento de la Guardia Civil de Jaca, y el equipo de Policía Judicial nos hicimos cargo de las diligencias. No dijo ninguna palabra, tenía un silencio absoluto. No quería comer, no quería beber nada. Como había ocurrido los hechos que ocurrieron 2 días antes en Zaragoza del doble homicidio a un matrimonio, fue cuando empezamos a sospechar de que se podía tratar de esa persona. Una persona en un estado psíquico fatal. Nos ponemos en contacto con el grupo de homicidio de Zaragoza y nos dice que efectivamente se trata de la misma persona. Automáticamente procedemos a su detención. Solo 67 horas después del crimen, la Guardia Civil hace entrega del detenido a los agentes del Grupo de Homicidios de Policía Nacional de Zaragoza para que continuaran con las diligencias del crimen. Escuchamos al jefe del grupo. Entonces, en la profunda oscuridad que dominaba sus ojos, hubo una pequeña luz, una pequeña reacción. Me miró, pero inmediatamente decayó otra vez y se hundió en las profundidades y ya no volvió a ser persona. Tras su detención, en un primer momento se ordena, por miedo a que se suicidara, que fuera internado en la unidad psiquiátrica del Hospital Miguel Servet, en la capital de Zaragoza. El informe psiquiátrico elaborado deja muy claro por los especialistas que el detenido no tenía ninguna enfermedad mental. Ante los informes psiquiátricos, la magistrada ordenó su ingreso en prisión, activándose el protocolo antisuicidios en la cárcel, con un preso de confianza permanentemente al cuidado de él. Pero solo 42 días después de arrebatarle sus vidas a Pilar Puertalas y Antonio Campín, el detenido acabó ahorcándose con una sábana en prisión, aprovechando un descuido de su compañero de celda. Dejó manuscrita una nota donde decía que pronto se iba a encontrar con su amada. Su causa iba a ser juzgada por primera vez en Aragón por la institución del jurado recientemente instaurada en España. Bueno, quizá hubiera sido deseable el internamiento en un centro psiquiátrico. Una persona que es capaz de obsesionarse de esa manera con su interlocutor a través de las ondas, evidentemente no es una persona, no sé, razonablemente sana, ¿no? Las psicopatías no todas son evidentes. Hay muchísimas personas aparentemente normales por la vida, padecen algún tipo de psicopatía. Y esas ahí están, ocultas y hasta cuando se manifiestan. Y la cabeza humana es muy complicada, entonces nunca sabes cómo va a reaccionar una persona que genera en su cabeza esta obsesión. No sé, de celebrarse juicio con jurado, qué es lo que hubiera podido ocurrir. Este hombre era, es y será, para los restos, presuntamente inocente. Nunca hubo una sentencia ni inicial ni firme que declarara su culpabilidad sobre los hechos. Yo creo que aquí la única duda que habría sería sobre la imputabilidad. Si el grado de psicopatía que presenta hubiera servido de atenuante para ser parcialmente imputable. Yo pienso que las pruebas que teníamos sobran y sobraban. Lo lógico hubiera sido, si hubiera llegado a juicio, haberlo defendido pues, con la eximente total de enajenación mental. Una inimputabilidad completa, una eximente incompleta, probablemente hubiera sido difícil. Hubiera salido condenado como autor de un doble asesinato. 20 años por cada uno de los 2 asesinatos. Hasta aquí el episodio de hoy. Nuestra pareja protagonista tuvo la mala suerte, como otras muchas víctimas, de cruzarse con una persona estropeada, que no regía bien, que dejó una familia rota y a unos hijos destrozados y sin padres, cuando más falta le hacían estos. Por y para ellos está dedicado este episodio. Ha sido un placer habértelo narrado
quiero darte las gracias por tu interés y por habernos acompañado hasta aquí. Si ha sido de tu agrado, te pido que lo compartas y nos dejes un me gusta, que es muy importante para nosotros. Antes de terminar, mandar un fuerte abrazo a nuestros y nuestras integrantes del grupo de Telegram. Tienes un enlace del grupo en la descripción de este episodio. Te emplazo como siempre al primer lunes de mes. Un abrazo muy fuerte de Fran y mío y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.